Bien, entonces continuamos ahora con lo que son los trastornos hipertensivos del embarazo. Dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, ya también sé que ustedes bastante han repasado este tema. Tienen que recordar que en general hay 5 entidades que forman los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Uno de ellos es la hipertensión gestacional, ¿no? Otro es la preeclampsia, otra es la hipertensión crónica, otra es la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada y otra es la eclampsia, ¿no? Son las 5 entidades que por lo menos académicamente así se les ha dividido. La hipertensión gestacional, ¿no? Tiene que ver con aquella paciente, ¿no? Evidentemente estamos hablando todas por encima de la segunda mitad del embarazo, que tiene hipertensión, ¿no? Que tiene hipertensión, pero que no tiene proteinuria, ¿no? Ya saben ustedes, creo que hemos comentado en una charla previa con respecto a la definición de hipertensión en la gestación y proteinuria en la gestación, ¿cierto? Para no estar repitiendo a cada rato. Entonces, cuando yo digo que una paciente es hipertensa en el embarazo, cuando tiene mayor o igual de 140/90 de presión. Cuando digo que una paciente tiene proteinuria positiva en el embarazo, cuando tiene más de 300 miligramos en una recolección de 24 horas o 30 miligramos de cilitro en una proteinuria semicuantitativa o al azar, o de una tira reactiva a más en un sedimento. Entonces, ya sabemos cuándo es hipertensión, para no estar diciendo cada rato lo mismo, y cuándo es proteinuria positiva. Esta paciente, repito, es una paciente que tiene hipertensión, pero que no tiene proteinuria, ¿no? A diferencia de la preeclampsia, la preeclampsia es una paciente, ¿no? También de la segunda mitad del embarazo, que tiene ambas cosas, tiene hipertensión y tiene proteinuria. La eclampsia es una agudización de la preeclampsia severa que tiene que ver con la aparición de convulsiones tónico-clónicas. La hipertensión crónica es una paciente que tiene hipertensión, pero que es una hipertensión desde antes de la segunda mitad del embarazo. Es decir, es una paciente, digamos que yo el examino, de repente en la semana 10 del embarazo, le encuentro hipertensión. No voy a decir que es preeclámptica, no voy a decir que es hipertensa gestacional, es una hipertensa crónica. O lo otro es que la paciente venga y también te lo diga de frente, ¿no? Doctor, por si acaso yo sufro de presión alta, yo soy hipertensa. Ya, o sea, ya sabes que es. Lógicamente esa paciente con hipertensión de base, hipertensión crónica, ¿no? Esa que ven los cardiólogos, tiene más riesgo cuando se embaraza de pasar las 20 semanas a ser preeclampsia. Por eso que hay una entidad que es la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, es decir, esa paciente hipertensa crónica que pasadas las 20 semanas hace preeclampsia, es decir, empieza a hacer proteinuria, ¿no? Entonces, esas son las 5 grandes entidades con respecto a los trastornos hipertensivos del embarazo. Vamos a abocarnos específicamente a lo que es la preeclampsia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una paciente le dé preeclampsia, ¿no? Que sea su primer embarazo, eso es clásico, ¿no? Generalmente las que dan las preeclampsias severas son pacientes en su primer embarazo, ¿no? Que haya tenido preeclampsia en un embarazo previo, también es un factor de riesgo. Que tenga hipertensión crónica, lo que hemos referido, o que sea nefrópata de fondo, de base, que tenga historias de trombofilias, que tenga un embarazo múltiple, que haya sido producto de su embarazo de fertilización in vitro, que mamá, hermana haya tenido preeclampsia, que sea diabética, que sea obesa,
que tenga LES, que tenga SAF, que sea añosa. Son factores de riesgo que hacen que una paciente tenga más proclividad a hacer preeclampsia, ¿no? Y aquí también falta lo que es la raza, ¿no? La raza también es importante. Generalmente las de raza un poquito más oscurita, las razas negritas son un poquito más, tienen un poquito más de proclividad, ¿no? Bueno, estos son los mismos factores de riesgo que mencionó en la lámina anterior, ¿no? Eso es un poco para recalcarlo. Fisiopatología de la preeclampsia. ¿Cómo se da este problema, no? Entonces, bueno, de preeclampsia pues se hacen congresos de 10 días, ¿no? Y no se termina de hablar de preeclampsia, así que no pretendo en 10 minutos que ustedes pues darles toda la información al respecto, pero vamos a hacer hincapié en los puntos más saltantes, ¿no? Y hacer un pequeño resumen de cómo es que viene este problema de la preeclampsia. Todo parte a raíz de una invasión trofoblástica que se da de forma alterada, ¿no? Para que se forme la circulación placentaria tienen que darse sobre todo dos llamadas oleadas trofoblásticas, ¿no? O dos invasiones trofoblásticas. La primera oleada trofoblástica, que más o menos se produce, ¿no? Entre la semana 13 o la semana por ahí 15, 16, y la segunda oleada que se produce entre la semana 16 y la semana 20 más o menos, ¿no? Más o menos pueden encontrar algún intervalo diferente en algún libro, pero ese es en promedio, ¿no? Lo más coincidente. Entonces, generalmente una paciente cuando se embaraza se deben dar de forma fisiológica las invasiones trofoblásticas, de forma normal. Es decir, ustedes cuando se embaracen van a pasar o van a tener una invasión trofoblástica, tanto la primera como la segunda, de forma bien hecha para que se forme la circulación fetoplacentaria. ¿Eso qué va a permitir? Eso va a preparar su organismo, ¿no? Que ahora, en estado no embarazado, tiene unos vasos uterinos de poco calibre, de alta resistencia, los va a convertir en vasos de gran lumen, por lo tanto de alto flujo y por lo tanto de baja resistencia. ¿Por qué? Porque lógicamente tiene que llegarle sangre al bebé y y oxígeno al bebé. Entonces, no es de que cuando ustedes se embaracen queden con su anatomía igual como la tienen ahora y solamente con un bebé dentro, no, porque ahorita sus arteriolas uterinas no les llevan nada de sangre al útero, porque el útero actualmente no le sirve para nada. En cambio, cuando están embarazadas, sí, el organismo se da cuenta que hay un bebé que está creciendo y convierte a esas arterias espirales en arterias espirales de alto flujo y baja resistencia. En eso consiste, pero para que se dé ese paso se tiene que dar de forma correcta la segunda oleada trofoblástica. Y justamente en eso radica la fisiopatología y la preeclampsia, que la segunda oleada trofoblástica se realiza de manera inapropiada o muchas veces no se realiza. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir de que tus arterias espirales van a seguir siendo arterias como si no estuvieras gestando, a pesar que sí lo estás. Por tanto, como ese paso de ese cambio de las arterias espirales tiene que ver con su organización a nivel celular, a nivel endotelial, ¿no? Porque lo que hacen las invasiones trofoblásticas es, digamos, incidir a nivel de la musculatura del vaso, de la arteria espiral y también del endotelio, para que éste se haga más grande, ¿no? No pasando la segunda oleada trofoblástica o dándose mal o alteradamente, eso genera, ¿no?, lo que se llama un daño endotelial, ¿no?
a ese nivel. Y eso que va a ocasionar que se produzcan una serie de mediadores celulares, ¿no?, a todo nivel, que van a hacer justamente y van a promover que los vasos, las arterias de toda la economía de la paciente mantengan ese patrón alterado, ¿no?, un patrón de alta resistencia, porque esa alta resistencia se va a transmitir a todos los demás órganos de la paciente. Es por eso que así se produce el síndrome de la preeclampsia, ¿no?, porque la preeclampsia te daña todo. ¿Y cómo te daña todo? Justamente porque las arterias, los vasos son los que están alterados. Entonces, si tú tienes ese tipo de problemas de daño endotelial en la paciente y todo eso, ¿qué vas a tener en la paciente? Hipertensión. ¿Qué vas a tener a nivel del riñón? Insuficiencia renal. ¿Qué vas a tener en el hígado? Insuficiencia hepática. Y así en cada órgano, aparato o sistema, la preeclampsia va a incidir. Por tanto, lo normal es que una arteria espiral esté así, de amplio lumen, por lo tanto de alto flujo y por lo tanto de baja resistencia, en un embarazo normal donde las oleadas trofoblásticas se han dado bien. Pero en una paciente con preeclampsia, ya dijimos, al fallar la segunda oleada trofoblástica, tu arteria espiral no se convierte en una arteria de alto lumen, sino que permanece siendo una luz pequeña, por lo tanto de alta resistencia, a pesar que estás embarazada. Y ese es el gran problema en la paciente preeclámptica. Por tanto, si bien un corte histológico de una arteria espiral en una paciente sin preeclampsia, miren cómo tiene un lumen amplísimo. Puede mandar gran cantidad de sangre y oxígeno al bebé para que crezca bien, para que se desarrolle bien, para que no haya hipoxia. En cambio, en la arteria espiral de una paciente con preeclampsia, al no darse la segunda oleada trofoblástica, esto se queda, mantiene como un lumen pequeñito. En conclusión, una paciente con preeclampsia va a tener sus vasos de poco calibre y de alta resistencia, ¿no? Y ya dijimos que esa alta resistencia se va a transmitir a todos los órganos sumado al daño endotelial que ocurre, ¿no? No es que el daño endotelial pues ocurra solamente en la arteria espiral, también el daño endotelial es a todo nivel. Y eso promueve que la paciente tenga alteraciones a todo nivel de aparato o sistema. Es por eso que la preeclampsia te daña pues cerebro, hígado, riñón, pulmón, ojos, glomérulo, etcétera, etcétera, ¿no? Antes se tenía esta tabla, ¿no?, que era la tabla clásica donde estaban los famosos criterios de severidad de una paciente, es decir, toda la preeclampsia la dividías en una preeclampsia leve y en una preeclampsia severa, ¿no?, que es un poco lo que más manejamos nosotros, ¿no?, por la influencia americana que tenemos, ¿no? Hay otras instituciones que dividen la preeclampsia en leve, moderada, severa, ¿no? Los canadienses, por ejemplo, hacen eso, algunos europeos hacen eso, ¿no? Entonces, digamos, no extraña ver en algún momento que diga una preeclampsia moderada. O sea, esa es una definición de ellos. Pero como nosotros tenemos mucha influencia americana, siempre casi copiamos o hacemos o seguimos los protocolos americanos, ¿no? Se habla de preeclampsia leve y preeclampsia severa, o lo que ahora están diciendo, preeclampsia sin signo de severidad, preeclampsia con signo de severidad. Es la misma pero con diferente, ya saben. Antes también se pensaba que habían todos esos criterios de severidad, ¿no?, los cuales hace un par de años era un poco lo que manejábamos. Ahora ya no se manejan estos datos de esta tabla, ¿no?, sino que el diagnóstico de preeclampsia se ha modificado un poquito y los criterios de severidad se han reducido solamente a 6 criterios, ¿no? Por tanto,
¿Cómo hacemos el diagnóstico de preeclampsia? Digamos que eso se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Paciente de más de 20 semanas con hipertensión más proteinuria. Si tienes esas tres cosas, tú dices, esa paciente es preeclámptica. ¿Cuáles son los criterios de severidad a la fecha? Los criterios de severidad son estos de aquí. Presión arterial de más de 160/110, plaquetopenia menos de 100.000, la alteración hepática alterada, dada básicamente por un tejido más de 70, insuficiencia renal dada por una creatinina de más de 1.1, edema pulmonar y el cortejo clínico, cefalea, tinnitus, escotomas, epigastralgia y todo el cuento. Entonces, a la fecha, esos son los criterios de severidad establecidos por los protocolos americanos. También hay un concepto que un poco el diagnóstico de preeclampsia no se ha modificado en el contexto de seguir siendo presión más proteinuria. Pero aquí ha surgido, digamos, un aporte más de estas guías clínicas, ¿no? Que es un aporte valorable, dicho sea de paso, para los que hacemos guardia sobre todo, que dice que si tú tienes una paciente que tiene más de 20 semanas, que tiene hipertensión, pero que de repente no tiene proteinuria, tú aún así podrías hacer el diagnóstico de preeclampsia. ¿Cuándo? Cuando si bien no tiene proteinuria, pero tiene algún criterio de severidad, ¿no? Entonces, como que ha dejado abierta la posibilidad de hacer el diagnóstico de preeclampsia sin tener proteinuria, pero teniendo criterios de severidad. Ese es un poco el aporte, porque es algo que se ve frecuentemente en las guardias, ¿no? Porque en una guardia no tienes posibilidad de hacer una proteinuria de 24 horas, tendrías que esperar 24 horas para decidir el manejo de tu paciente. Eso no se hace, ¿no? Por tanto, ¿cuáles serían las complicaciones de una preeclampsia? ¿Qué puede hacer una preeclampsia en una paciente? Bueno, desde lo más grave, ¿no? Que es la muerte de la paciente, la muerte del bebé, ¿no? También hay complicaciones que pueden haber, ¿no? Creo que ya completó la paciente. Entonces, puede haber DCB hemorrágico, por ejemplo, ¿no? Edema cerebral, ¿no? Ceguera cortical, edema retinal, ¿no? El sistema renal, ¿no? Necrosis cortical, necrosis tubular, edema de pulmón, edema laringio, ictericia, síndrome HELP, CID, DPP, parto prematuro, RCIU, rotura hepática. Es decir, la preeclampsia te altera todo. Te altera todo. Es por eso que es una enfermedad grave, ¿no? Es una enfermedad que hay que saber manejar, hay que saber las consecuencias de la preeclampsia, ¿no? Y hay que saber dar el manejo oportuno a nuestras pacientes. Esta es, por ejemplo, una rotura hepática, ¿no? Esto no es el hígado, por si acaso, este es el coágulo. Así como hemos hablado que el síndrome, que la eclampsia es una complicación aguda, una exacerbación aguda de la preeclampsia, el mismo concepto es con el HELP. El HELP es una complicación aguda, una exacerbación aguda de la preeclampsia severa, lógicamente, que, digamos, enmaraña una serie de alteraciones, ¿no? Que tienen cierta peculiaridad. El HELP proviene del acrónimo, ¿no? Por sus siglas en inglés, de la hemólisis, las enzimas hepáticas elevadas
y la plaquetopenia. Por lo tanto, para hablar de un síndrome HELLP tienes que hablar de 3 criterios, ¿no? ¿Cuándo dices que hay plaquetopenia? Cuando las plaquetas son menos de 100.000, ya lo dijimos. Solamente háganle caso, por si acaso, a la primera línea. Todo lo esto, si quieren, tárgenlo, bórrenlo. Eso ya es para cuando ingresen a la residencia gineco. Cuando digo que las transaminasas están elevadas, cuando tengo un TGO más de 70. Me faltaría un criterio, la hemólisis. La hemólisis tiene una forma peculiar de valorarse, ¿no? Puede haber criterios directos o criterios indirectos. Un criterio indirecto, por ejemplo, ¿qué cosa es? La DHL más de 600. Te da sospecha de. Otro criterio indirecto, por ejemplo, ¿cuál sería? Una hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. Es otro examen auxiliar indirecto, o sea que te da la sospecha de que de repente está embolizando a esa paciente. ¿Cuál sería el criterio directo para tú fehacientemente decir, no, esta paciente está embolizando? Hacerle un recuento de esquistocitos en un frotis de sangre periférica. Entonces, así se valora la hemólisis. Pero igual, tú sabes que al final en la emergencia muchas veces viene la paciente a las 3 de la mañana. ¿Tú crees que hay hematólogo a las 3 de la mañana para que te vea un frotis? No hay. Entonces, nos valemos muchas veces de los criterios indirectos, ¿no? Ahora, si puedes hacer el frotis, lógicamente hazlo, ¿no? Es lo más fehaciente. Hay una serie de fármacos que se usan para manejar la preeclampsia, ¿no? Fármacos para terapia aguda de la presión, ¿no? Cuando tengo crisis hipertensiva, es decir, más de 160/110, y fármacos que son de mantenimiento. Los fármacos que se usan para crisis hipertensiva en las gestantes, es decir, cuando quiero rápidamente bajar la presión porque se me está disparando demasiado, y el problema es que la paciente puede hacer de repente un DSB isquémico hemorrágico, por ejemplo, y eso ya complica todo. Va a quedar secuelada la paciente en el mejor de los casos. Se puede usar ahí la betalol, nifedipino o hidralazina, ¿no? En cambio, para las pacientes que tienen o que se necesita que usen terapia antihipertensiva, pero de mantenimiento, no porque se haya disparado la presión, sino porque todavía están en niveles más o menos, ¿no? Manejables, se usan dosis de mantenimiento, ¿no? Muchos usamos nosotros metildopa, ¿no? También se puede usar la betalol o también se puede usar nifedipino, ¿no? ¿Cómo manejo una preeclampsia? Si tengo una preeclampsia leve, ¿no? Puedo dividir a mi paciente en 2 grandes grupos, ¿no? Aquellas que están a término y aquellas que todavía no. Una preeclampsia leve de 37 semanas o más, el embarazo se culmina, no hay nada que pensar ahí. Si es una preeclampsia leve de menos de 37 semanas, ¿no? Generalmente, al ser leve, se le maneja ambulatoriamente, ¿no? ¿Qué cosa se puede hacer? De forma particular, si tu paciente tiene menos de 34 semanas incluso, puedes hacer maduración pulmonar de forma ambulatoria, ¿no? En términos generales, ¿qué se hace? Digamos que esperar a tu paciente llegue a la semana 37 y ahí culminarlo. A menos que en el camino la paciente haga preeclampsia severa o alguna complicación y lógicamente adelantarás el parto. Pero si se puede llegar a la semana 37, se intenta llegar y a las 37 se culmina. Esto es lo mismo que les he comentado. Una preeclampsia severa. Aquí el manejo es diferente, porque aquí
tengo que dividir a mis pacientes en dos grandes grupos, de más de 34 semanas o de menos de 34 semanas. Toda preeclampsia severa de 34 semanas o más, el embarazo se culmina. Si tienen una preeclampsia severa de menos de 34 semanas, tienen dos opciones. Una es igual a la anterior, es decir, hay colegas, hay manejos que son de este tipo, igual la culminan, ¿no? Y otro manejo posible es lo que aquí está representado como letra B, que es el manejo expectante de la preeclampsia severa, que lo que, digamos, la filosofía de este manejo expectante es que como el bebé aún está muy prematurito, tú tienes que valorar el caso. Si es que la paciente, a pesar que es una preeclampsia severa, pero está estable, como hay casos de preeclampsias severas que son estables, o sea, no toda preeclampsia severa es una paciente pues anasárquica, edematizada, que se le va a reventar la cabeza de dolor. No, hay preeclampsias severas que son estables. Entonces, si el bebé está estable y la mamá está estable y tu bebé tiene menos de 34 semanas, puedes usar un manejo expectante. ¿Qué quiere decir? Que vas a usar 48 horas para madurar el pulmón y luego de eso recién la culminarás, ¿no? Y eso se ideó en base a que generalmente los que iban por este manejo de directamente culminar el embarazo, claro, digamos que el ginecólogo se lavaba las manos y salía del apuro, pero el problema lo tenía el bebé, porque muchas veces hacían mucha mortalidad en la unidad de neo por no tener maduración pulmonar. Entonces hay que tratar de llegar a un equilibrio, ¿no? Algunas veces sí hay que culminar directamente, no digo que un manejo sea mejor que otro, ¿no? Depende de tu criterio, el manejo caso a caso y tu experiencia también, ¿no? Algunos culminarán, algunos casos hay que hacerlos efectivamente culminar, a pesar que tenga 30 semanas, 29 semanas, tienes que sacarlo ya, porque el bebé o la paciente está mal, o algunos casos también te permitirían hacer ese manejo expectante. Como repito, no quiero decir que uno sea mejor que otro, depende de la valoración de caso a caso, ¿no? A diferencia de en la preeclampsia leve, aquí hay que usar terapia antihipertensiva y usar también sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones, o sea, para prevenir la eclampsia, ¿no? Como cosa adicional a este tema, tienen que recordar que siendo la preeclampsia un problema muy serio, ¿no? En nuestro país, la segunda causa de muerte materna en el Perú aún, sería ideal pues encontrar herramientas que nos permitan anticiparnos a la aparición de preeclampsia. Entonces, para eso los investigadores, usando los conceptos de la fisiopatología de la preeclampsia y dándose cuenta que la fisiopatología de ella radicaba en que las arterias espirales iban a permanecer siendo arterias de bajo calibre y por lo tanto de alta resistencia, pues se dieron cuenta que esa alta resistencia podía ser evaluada. ¿Y cómo podía ser evaluada? Evaluando la resistencia de las arterias espirales. Pero las arterias espirales son pequeñas ramas que muchas veces técnicamente es difícil de encontrar, o puedes valorar otra rama y confundirte. Pero como la transmisión es retrógrada de esa alta resistencia, entonces se dieron cuenta que si bien era muy complicado valorar directamente la arteria espiral, que también se puede hacer, no digo que sea imposible, pero más los protocolos para hacerlo una conducta más generalizada y más potencialmente reproducible, ¿no? Se empezaron a fijar en las famosísimas arterias uterinas,
que por la transmisión retrógrada de la resistencia a partir de la espiral, también van a ser vasos de alta resistencia en una paciente que mañana más tarde va a ser preeclampsia. Entonces, eso fue ideado por los investigadores allá en la Fetal Medicine en Londres. Entonces, se dieron cuenta que si se medía el Doppler de uterinas antes de la aparición de la enfermedad, porque eso no es para hacer diagnóstico, estoy anticipándome, es una predicción, se podía usar estrategias para disminuir la aparición de preeclampsia en esas pacientes donde me salían de alto riesgo. Es decir, si yo hago el Doppler uterinas a una paciente y me sale patológico, yo digo esa paciente tiene alto riesgo de hacer preeclampsia. Existen herramientas que se pueden usar en esa paciente para evitar que termine haciendo la preeclampsia. Entonces, por eso es que surgió el Doppler de arterias uterinas, que se debe hacer, como dijimos ayer, en el momento de que se hace la ecografía genética o cromosómica o ecografía 11-14, en donde se valora el Doppler de las arterias uterinas y si encuentro signos ecográficos de alta resistencia, como puede ser el notch o como puede ser un bajo flujo, una baja diástole, yo digo, también basados en criterios ecográficos ya de la especialidad, yo digo, esa paciente tiene alto riesgo de hacer mañana más tarde preeclampsia. No estoy diagnosticando preeclampsia, porque acá estoy en la semana 12. ¿Qué preeclampsia voy a diagnosticar? Pero puedo anticiparme, esa paciente va a hacer preeclampsia, porque ya sus arterias uterinas están demostrando alta resistencia. ¿Qué hago en esa paciente que me sale con riesgo incrementado de hacer preeclampsia? ¿No? A lo cual también le puede sumar los factores de riesgo que hemos comentado antes, ¿no? Si tiene Doppler de uterinas alterado y encima es añosa, obesa, con LES, con no sé cuántito, ya aumenta el riesgo. En esa paciente, lo que la medicina basada en evidencia aprueba a la fecha son dos herramientas: el uso de aspirina y el uso de calcio. El calcio, sobre todo en pacientes con un bajo consumo de calcio de forma basal. La aspirina tiene que ser dada para que surta efecto, ¿no? Para prevención de preeclampsia, tiene que ser dada en las pacientes, primero, que son de alto riesgo para eso, y segundo, tiene que ser dada antes de la semana 16, si no, no tiene ningún efecto. Ya hay metaanálisis muy interesantes que han avalado eso. ¿Cuántas clases has visto? Ya, entonces créeme.